Hola, ya les doy la bienvenida a nuestro espacio habitual en el que las imágenes nos ayudan a recorrer el camino histórico. En su artículo Tres héroes en la Edad de Oro, José Martí aseguraba que cuando hay muchos hombres sin decoro, hay siempre otros que tienen en sí el decoro de muchos hombres y que esos son los que se rebelan con fuerza terrible contra los que roban a los pueblos su libertad, que es robarles a los hombres su decoro. ¿Será que hoy estaremos comentando acerca de uno de esos hombres, íntegros, honestos, decorosos? Les propongo que me acompañen en los próximos minutos y así se enteran, porque este es justo el tiempo para recorrer la historia que nos cuentan las imágenes. La historia de la humanidad guarda con celo los nombres de muchos hombres que, más que su decoro, entregaron su vida en defensa de la libertad. Aquí en Cuba tenemos varios, pero entre todos se destaca la figura de Ernesto Guevara de la Serna, nuestro legendario guerrillero heroico, que, si bien no era cubano de nacimiento, se sentía como tal. ¿Qué les tenemos preparado para hoy sobre aquel aguerrido combatiente? Se los revelamos en breve. No se distraigan, haremos solo una pausa y enseguida continuamos. What if recent United States efforts to help the Latin American people are successful? If the ruling classes agree to land reforms and tax reforms? If the standard of living could be raised? Wouldn't the message of the Cuban Revolution lose its power? Algunos lo conocen como el Che Guevara, otros simplemente dicen Che. Lo cierto es que cualquiera que fuese el sobrenombre, Ernesto Guevara de la Serna constituye un símbolo de libertad y justicia para el mundo entero. Lejos estaban de imaginar sus padres, Celia y Ernesto, la grandeza revolucionaria y patriótica que alcanzaría aquel hijo que les nació el 14 de junio de 1928 en Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina. Desde pequeño se destacó por su afán de conocimiento y el deseo de defender siempre a sus compañeros. Durante la juventud recreaba su tiempo en compartir con los amigos y estudiar medicina, carrera universitaria que culminó en el año 1953 y en la que demuestra especial interés por la investigación de las enfermedades alérgicas. 2 años después, Ernesto realiza un viaje por el norte de su país en una bicicleta a la que acopla un motor. Para asombro de conocidos o no, recorre más de 4.000 kilómetros a través de 12 provincias. Pero ahí no termina todo. Su espíritu aventurero y de conocimiento lo incita al año siguiente a iniciar viajes por América Latina junto a su amigo Alberto Granado. Aquellos andares comenzaron a definir sus ideas y sentimientos sobre las graves desigualdades sociales existentes y fueron consolidando su posición antiimperialista. El último país visitado en ese periplo fue Guatemala. Allí presenció el golpe de Estado a este país, pero también conoce a Ñico López, exiliado cubano que había participado en las acciones del 26 de julio de 1953. En ese país, por sus acciones revolucionarias, el Che es señalado como peligroso comunista argentino y se ve obligado a abandonar el territorio. Deben saber que de Guatemala Ernesto Guevara se traslada a México, donde trabaja como médico en la sala de alergia del Hospital Central. Allí sufre prisión junto a otros compañeros y luego de su liberación, y gracias a la intervención del expresidente mexicano Lázaro Cárdenas, contrae matrimonio con la peruana Hilda Gadea. Nace su primera hija, Hilda Beatriz Guevara Gadea. Sin apenas notarlo, el Che ya había encauzado su camino para, tiempo después, convertirse en nuestro guerrillero heroico. Vamos a detenernos en esta parte del contenido para, a continuación, compartir el comentario crítico de la producción audiovisual que hoy les proponemos. La propuesta cinematográfica del programa de hoy se titula Che, el argentino, una película realizada en el año 2008 por el director estadounidense Steven Soderbergh. En realidad se trata de una película dividida en dos partes. La que hoy les comento
que aborda todo el periodo de lucha en la Sierra Maestra hasta el triunfo de la Revolución en enero del 59, y una segunda parte titulada Che, Guerrilla, que tiene como tema la infiltración de Ernesto Guevara en las selvas de Bolivia con un grupo de guerrilleros con el objetivo de desarrollar un proceso revolucionario en aquel país. Con estas dos películas, que conforman una sola obra en total, el director norteamericano ha querido brindar una semblanza lo más cercana posible a la realidad de la vida, la personalidad, la acción, el pensamiento, la ética y la ideología del Che Guevara, así como el papel militar y político jugado por él dentro del proceso revolucionario cubano y su proyecto de llevar la revolución a otros países del tercer mundo. Para ello, Steven Soderbergh y sus guionistas se basaron en dos libros escritos por el Che, Pasajes de la Guerra Revolucionaria y Diario del Che en Bolivia, además de una rigurosa investigación desarrollada durante varios años. El actor puertorriqueño Benicio del Toro, quien obtuvo el papel protagónico para encarnar al político y guerrillero argentino, pasó 7 años estudiando su personalidad, su carácter, su pensamiento, y la destreza de su interpretación fue laureado con el premio a la mejor actuación masculina tanto en el Festival Internacional de Cannes como en los premios Goya. El resto de los personajes de la película, Fidel, Raúl, Celia Sánchez, Camilo, Almeida, Ramiro Valdés, entre muchos otros guerrilleros y figuras políticas de la época, fueron representados por actores de varios países, entre ellos algunos cubanos, como Jorge Perogurría, Vladimir Cruz y Luis Alberto García. Por tanto, como se trata de un reparto internacional, una de las cosas que más les puede extrañar al público cubano es el acento de los actores. La manera de hablar de muchos de ellos no tiene nada que ver con el acento y la forma popular de hablar el español que tenemos los cubanos. Y esto produce cierta dificultad a la hora de reconocer en esos personajes rasgos esenciales de la idiosincrasia cultural de la isla. Sin embargo, los personajes protagónicos están muy bien caracterizados, sobre todo las figuras del Che, Fidel y Camilo, así como la relación que se establece entre ellos en la medida en que se desarrolla la lucha en la sierra. Entre Fidel y el Che, una decisiva colaboración intelectual y estratégica, recreada con suma sutileza, y una incondicional obediencia del segundo a las decisiones tácticas y políticas del primero. Entre Camilo y el Che, la profunda amistad, sin mediación de protocolo alguno, una amistad matizada por el carácter jocoso del héroe de Yaguajay, el único que podía bromear con el Che. Pero veamos un primer fragmento, el punto en el que arranca la narración de la película, México, julio del año 1955, el día en que Fidel y el Che se conocen. Ustedes hagan lo que quieran, pero con los americanos no se metan. La cosa es muy sencilla. Nosotros lo que tenemos que hacer es organizar un golpe, que fue lo que hizo Batista. Dio un golpe y en un solo día cogió el poder. Aquí la cosa es que tengamos el poder. Lo demás es bobería. Lo importante no es tomar el poder, sino saber qué hacer con el poder. Sí, señor. Y ese golpe tiene que estar basado en principios. Bueno, señores, vamos a comer. Fidel no llega, oye. Argentino, échame una manito, anda. Yo no creo que haya que hacer concesiones, sino establecer condiciones. Perdón por la tardanza. Ya era hora. Buenas noches. Perdón por la tardanza. Hola. Buenas noches. ¿Cómo cambiamos? Bye. Este es Ernesto. ¿Pero el doctor argentino? Sí, placer. Bueno, Vamos a cenar. vamos a comer. Che, el argentino, comienza con un diálogo entre Guevara y una periodista norteamericana, una entrevista realizada en La Habana en el año 1964. Esa entrevista será el hilo conductor a través del cual se irá hilvanando la narración de la película, que cuenta las peripecias de la lucha en la sierra y la invasión a Occidente hasta el día del triunfo. A su vez, se van insertando secuencias en las que se recrea el desempeño diplomático del Che en las Naciones Unidas en diciembre de 1964.
Las preguntas que le hace la periodista establecen un contrapunteo con la manera en que sucedieron los hechos y las misiones que dentro del ejército rebelde le fueron encomendadas al Che. Las respuestas del Che permiten comprender cómo pensaba este y la manera en que comprendía el rol que debía jugar como guerrillero bajo el mando de Fidel. Veamos la secuencia en la que la periodista le pregunta al Che, ¿cuál es la cualidad más importante de un revolucionario? So Fidel is off attacking towns to the west. Was it frustrating to you as a revolutionary, nursing 20 wounded men, trying to get them inland? Un verdadero revolucionario tiene que estar siempre donde se le necesite, aunque no sea directamente en el combate. Algunas veces hay que asumir tareas como esta, de buscar alimentos, vendar heridas, cargar compañeros durante kilómetros, en fin, cuidarlos hasta que puedan valerse por sí mismos. De eso se trata. Luego del intermedio cinematográfico les comento, como seguramente ya conocen, que el 25 de noviembre de 1956, 82 expedicionarios del movimiento 26 de julio se embarcaron rumbo a Cuba en el yate Granma. El Che, claro, era el médico de la expedición. Bien, Che, bien. Tenemos que llevarlo a un hospital. Dame un trago. Al amanecer del día 12 de diciembre de 1956, el yate encalló a 2 kilómetros de la playa Las Coloradas, lo que hizo adelantar el desembarco. Mientras trataban de organizarse, los expedicionarios fueron emboscados. En medio de la confusión, divididos en varios grupos, lograron escapar y se internaron en los montes cercanos para días más tarde, y a pesar de la feroz persecución del ejército batistiano, reunirse y llegar a la Sierra Maestra. Con frecuencia lo acompañaban ataques de asma. Sin embargo, esto no fue impedimento para que se destacara por su temeridad, visión táctica y capacidad de mando, aspectos que le permitieron alcanzar el grado de comandante. Les propongo ahora un segundo momento de acercamiento a la producción audiovisual que trata la faceta guerrillera del legendario combatiente. Los discursos del Che en las Naciones Unidas y las declaraciones que da a la prensa, así como el diálogo que sostiene con diferentes políticos, permiten apreciar no solo el pensamiento político del revolucionario argentino, basado en principios éticos de dignidad, soberanía y justicia social, sino también la manera en que se posicionaba Cuba y su naciente revolución en un contexto político internacional muy complejo, signado por la Guerra Fría, el enfrentamiento entre el bloque soviético comunista y el occidente capitalista. El Che expresa que Cuba no está del lado de los bloques, sino de la justicia. Su lucha está basada en la defensa del derecho que tienen los pueblos del tercer mundo de luchar por su libertad. Una vez comienza la travesía en el yate Granma, la voz en off del Che, con fragmentos de su libro Pasajes de la Guerra Revolucionaria, se convierte en otro recurso esencial de la narración, a manera de un monólogo interior que nos hace participar de forma íntima de las reflexiones que los acontecimientos iban suscitando en el argentino. Veamos la secuencia en la que el aún pequeño ejército rebelde obtiene su primera victoria, lo que se conoce como el combate de El Ubero. Esta es la primera acción de lucha que se escenifica en la película, y mediante el recurso de la voz en off, el director pone en boca del propio Che su teoría personal sobre la lucha armada. Soto no está en posición, pero no se puede mover porque ya se está aclarando. No sé si los demás ya están en posición. Es difícil ver por qué. Necesitamos municiones. Ubero. ¡Áchate, coño! ¡No, yo tengo un santo que me protege de todo!
¿Está bien? En el brazo y la pierna. En La Guerra y la Paz, Tolstoy dice que la ciencia militar da por sentado que cuantos más hombres tenga un ejército, mayor será su fuerza. Por otro lado, ellos reconocen, aunque muy vagamente, que durante una acción militar, la fuerza de un ejército también es el producto de su masa multiplicada por un algo, una incógnita X. Esa X no es otra cosa que el espíritu de esas tropas, el mayor o menor deseo que tengan de combatir y de exponerse al peligro. Aquellos hombres que tengan mayor deseo de combatir y que comprenden por qué lo están haciendo, independientemente de contra quién están luchando o de si están bajo el mando de genios militares o de personas normales, o si luchan con garrotes o con fusiles de 30 disparos por minuto, esos hombres siempre se colocarán en las condiciones más ventajosas y triunfarán. A nivel fotográfico se establece una diferencia entre la narración de las peripecias de la lucha en la sierra y la labor desempeñada por el Che como político en la ONU. La estancia del Che en Nueva York se representa en blanco y negro, simulando ser imágenes de archivo, en un tono narrativo y fotográfico que quiere emular los códigos del documental. La cámara en mano y la imagen en blanco y negro refuerzan la ilusión de que se trata de imágenes documentales. Por su parte, las secuencias de la lucha en la sierra recurren a una fotografía de vivos colores, resaltando el verde intenso de la tupida vegetación de las montañas, la belleza y la exuberancia de esa naturaleza, al tiempo que se muestra la dificultad para sobrevivir dentro de ella. La iluminación es más bien tenue, ensombrecida, pero se hace énfasis en resaltar el esfuerzo físico de esos hombres, los uniformes verde olivo sudados, raídos, los rostros en los que crecen las barbas, sucios, grasientos, el humo del tabaco, los campamentos y otros muchos detalles que recrean las condiciones de vida de la guerrilla. En el último fragmento que les propongo ver, es posible apreciar algunas de las características estéticas que acabo de señalar, pero también otro aspecto que la película trata de manera sutil y es fundamental, por lo que deben prestar atención. Se trata del pensamiento político y estratégico de Fidel para conducir la lucha, no solo en el aspecto militar, sino también en el político. En esta secuencia se recrea cómo se inició un pacto con el resto de los movimientos que luchaban contra el gobierno de Batista. Una decisión con la que el Che no estuvo de acuerdo en un principio, pero que resultó un hecho fundamental para lograr la unidad de las fuerzas revolucionarias que conducirían al triunfo definitivo en el año 1959. Hasta un próximo programa. Quiero felicitarte, Fidel, porque hoy has entrado por el camino de los grandes de América. El camino de probarle al mundo que sí se puede llegar al poder por una lucha armada apoyada por el pueblo. No soy yo, Ernesto. Somos todos. Esto sería imposible hacerlo si estuviera uno solo. Quiero que organice un nuevo frente. Una vez arrancada esta ofensiva, quiero llevar la guerra de la Sierra Maestra a los llanos. Tendrá que unificar a todas las facciones. Hay que tomar la provincia de Las Villas y dividir la isla en dos. Camilo irá por su cuenta en la misma dirección, liderando su propia columna. No habrá victoria en La Habana si no ganamos en Las Villas. Va a ser muy difícil que todos los grupos trabajen juntos, Ernesto.
Así que espero que tengas afiladas tus aptitudes políticas. Y otra cosa, yo sé que eres muy temerario, pero no puedes siempre ponerte en la línea de fuego. Es muy importante para nosotros. Esto es una orden. Como han podido apreciar, como combatiente guerrillero, el Che despliega una diversa actividad combativa. Fundó el periódico El Cubano Libre y dirigió las acciones de Mar Verde y Pino de Agua 2. Fue ascendido a comandante en 1957. Es en plena Sierra Maestra que funda, el 24 de febrero de 1958, la emisora Radio Rebelde, con el propósito de contribuir a la orientación del pueblo, dar a conocer la intención de lucha y fomentar la virtud. A propósito de lo que acabo de comentarles, les propongo compartir una arista artística que está relacionada con el guerrillero heroico. Nos vemos dentro de algunos minutos. ¿Qué tal, amigos? Nos encontramos en la antigua Casa del Che, hoy Museo Casa Cultural, ubicada frente al Cristo de La Habana. En esta ocasión estaremos hablando de un artista que estuvo muy ligada a la vida de Ernesto Guevara de la Serna. Él es Alberto Díaz Gutiérrez, más conocido como Alberto Korda. Acompáñenme. Nació el mismo día y año, pero 3 meses después que Guevara de la Serna, y su fotografía más famosa se la tiró a este último, cuando miraba el cortejo fúnebre de los muertos en el atentado terrorista al barco La Cubre el 5 de marzo de 1960. Aunque su formación es autodidacta, aprendió fotografía en un inicio con Newton Estapé y después con Luis Pierres. Esta pintura, basada en la fotografía llamada El Guerrillero Heroico, la cual a consideración de grandes críticos es uno de los 10 mejores retratos fotográficos de todos los tiempos, es la más reproducida de la historia de la fotografía en todo el mundo. Con el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, acompañó a Fidel Castro como fotógrafo en distintos recorridos que el líder cubano realizaba en estos años. En este museo Casa Cultural se encuentran obras de algunos artistas que se han inspirado en la imagen del Che, como Fabelo, Aldo Soler y Gilberto Frometa. Y hasta aquí el recorrido de hoy por el mundo del arte. Ahorita nos volveremos a encontrar para seguir recorriendo la historia que nos cuentan las imágenes. Como les anticipaba al inicio, la figura de Ernesto Guevara era un símbolo de dignidad en defensa de sus principios libertarios. Meritoria su labor para ser condecorado con el título Doctor Honoris Causa en Pedagogía y otorgársele, además, la ciudadanía cubana el 9 de febrero de 1959. Tuvo siempre el orgullo de considerarse ciudadano cubano. El 13 de octubre de 1965 se presentaron en un acto a los miembros del primer Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Allí se hizo notoria la ausencia de uno de nuestros principales dirigentes revolucionarios. ¿Quién? El Che. Con su convicción de luchar contra el imperialismo donde quiera que estuviese, el Che, en los inicios de la revolución, decidió brindar su ayuda solidaria e internacionalista a otros países. Otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos. Así expresaba en su carta de despedida, escrita desde el 31 de marzo de 1965, para que fuera leída en el momento oportuno. Aquel 3 de octubre, Fidel consideró que era el momento. El 8 de octubre de 1967, en un lugar de Bolivia conocido como la Quebrada del Yuro, combaten con coraje el Che y sus guerrilleros. A él le inutilizan la carabina, se le agotan las balas de su pistola, es herido en una pierna y momentos después cae prisionero. ¿Qué sucedió al día siguiente, el 9 de octubre de 1967? Pues ese día es asesinado fríamente por el suboficial Mario Terán, quien cumplía órdenes de las autoridades norteamericanas y del gobierno de Bolivia. ¿Qué tal, amigos? Ahora nos hemos trasladado hasta este conocido lugar, el edificio del Ministerio del Interior, ubicado frente al monumento a José Martí en la Plaza de la Revolución. La edificación muestra la figura emblemática del Che basada en la popular fotografía que les comenté con anterioridad.
El relieve escultórico fue colocado en este lugar el 8 de octubre de 1993. Es una imagen de acero del pintor, diseñador, escultor y grabador cubano Enrique Ávila González. Se diseñó durante la etapa del llamado periodo especial y fueron necesarios 4 meses y medio para concluirla. Su proceso de creación fue apoyado por albañiles, electricistas, soldadores y bomberos. Su altura es de 40 metros de alto por 20 de ancho y pesa 16 toneladas. Está acompañada de la frase "Hasta siempre", hecha con la misma caligrafía del Che. Y esto es todo por hoy. Nos volveremos a encontrar muy pronto para, desde el lugar, retomar la historia. Como también dijera nuestro héroe nacional, honrar, honra. Es bueno que conozcan que después de 30 años de la caída del Che y demás guerrilleros en Bolivia, sus restos mortales pudieron ser recuperados y traídos a la patria. Y hoy descansan en el conjunto escultórico Ernesto Guevara, construido en la ciudad de Santa Clara. El Che será siempre un ejemplo para todos los tiempos. Nos despedimos. Solo recuerden que siempre tendremos un buen pretexto para reencontrarnos y juntos recorrer la historia en imágenes. Nos vemos. Los caminos nos hicieron solos. Cuando el hombre dejó de arrastrarse, los caminos